En la objeción número 2 que entra en este debate con un, vamos a decir, un opositor, un antagonista imaginario o real, o aquello que Pablo quizás lo tuvo en sus predicaciones y él la escribe, entra la objeción número 2 de anular, vamos a decir, la fidelidad empiezan a hablar de la fidelidad de Dios. Si a alguno le faltó fe, ¿acaso esto anula la fe, anula la fidelidad de Dios? No es así. Pablo dice de ninguna forma. ¿Por qué? Porque Dios juró por sí mismo, pero Dios había jurado, o sea que él, en un pacto, ya lo vimos en el pacto abrámico, había jurado, ¿no? Pero a la misma vez había un pacto condicional. ¿Cuál era? Que ellos debían creer. Entonces, y empieza a hablar, él empieza a nombrar el Salmo 116, versículo número 11, que aunque en nuestra Biblia creo que no sé si se traduce bien según la Biblia que ustedes tengan, pero en el hebreo original aparece así, que el hombre es engañoso, o ningún hombre es de fiar. En esa traducción aparece, la traducción aparece así. En Romanos, ahí en la parte 3:4 dice: de ningún modo, ante bien sea hallado, Dios verá, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando sea juzgado. Bueno, Pablo ahí nombra al Salmo 116, versículo 11, que estuve explicando, pero también nombra al Salmo 51, versículo 4, que cuando dice así, que por eso eres, dice, justo en tu sentencia y triunfará cuando te juzguen. En la parte esa, el Salmo 51, versículo 4. ¿Qué es esto? Bueno, el judío, amado, en vez de ser humilde, ningún judío, vamos a decir, podía negar que David, dentro de todo, ellos lo tenían como al rey, el rey, pero esto lo vamos a desarrollar un poco más en el capítulo 4, cuando veamos un poco más. Pero debemos entender esto, en el contexto, yo voy a ir al Salmo 51. Si ustedes conocen un poco de esta parte, vas a decir, de pecado de David, van a saber que David, él estaba voceando, miró una mujer, la codició, no solo eso que vamos a decir adulteró, sino que él hizo poder de su cosa, la mandó a traer, no es que estuvieron de acuerdo, él la mandó a traer, tuvo relaciones, nació un hijo, mandó matar a Urías, al marido, le quería poner el hijo vamos a decir, a este hombre ahí, y él quería dormir a la puerta de él, dormía, porque no quería ir, él era fiel, pero ¿qué sucede? Entonces planifica, lo manda a matar y bueno, y así hace una serie de cosas, pero nadie podía negar, vamos a decir, que ellos lo tenían como el judío de los judíos. Ahora fíjese la diferencia entre David y el judío de antaño, de la época de Cristo. A pesar que David cometió eso, en el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu pasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, limpia de mí mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti totalmente pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Fíjese que, a diferencia de ese judío que estaba acá, este judío, ¿qué hacía? Este judío estaba apelando, este judío estaba reclamando. ¿Acaso es sabio contender con el Dios Altísimo, amados? Me he de reconocer como David. David sí, él pecó, pero él dijo: me arrepiento, lava de mi maldad, yo nací en pecado, me concibió mi madre, dice. Todos nacemos muertos en delito y pecado. Entonces, ¿qué sucede? Yo reconozco mis transgresiones, pero ¿por qué? Dice David: he hecho yo lo malo delante de ti. ¿Para qué? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Entonces David lo que buscaba era eso, amado, que
Él es justo en su sentencia. Si es verdad, yo juzgué, yo fui el que hice todas esas cosas. Ahora este judío que estaba acá no quería reconocer que él era. Él decía, ¿cómo? ¿Acaso entonces Dios es injusto? Dios nos dio las promesas, Dios nos dio los pactos. Dios, ¿para qué sirve esto? Si Dios tiene dos elegidos, entonces la persona siempre quiere buscar cosas contra Dios, lo quiere agarrar a Dios y lo quiere sentar ahí y le quiere empezar a decir por qué son las cosas así. Pero Dios es Dios y no podemos, no es sabio contender contra Dios. Y bueno, esa es la diferencia, vamos a decir, que empieza entre ese judío y, vamos a decir, y David. La objeción número 3, voy a avanzar. Pablo empieza, vamos a decir, ahora empiezan a hablar, primero empieza a hablar del pacto, o sea, la primera objeción, después, si Dios cumplió o no cumplió, Dios lo cumplió en el Evangelio. La segunda objeción, bueno, la fidelidad de Dios, ¿qué sucede? ¿Se socavó esa fidelidad? ¿Se anuló esa fidelidad? No. El problema es que Dios, el problema de ellos que no creían. No es que Dios me eligió o no me eligió, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No, el problema es que no crees. Ese es el gran problema. El problema es que ahí está la puerta. Ellos buscando querían de alguna forma. ¿Por qué? Porque no querían abandonar su situación donde está. Y Dios está ahí la promesa. Está cerca. No tienes que buscar al cielo ni a la tierra. Está ahí. ¿Cuál es la condición? Que creas. Esa, que abandones todo y que creas. Y ellos no querían hacer eso. La objeción número 3, ¿cuál es? Bueno, ellos empiezan a impugnar sobre la justicia de Dios. Ahora, impugnar, ¿qué significa impugnar? Vamos a decir, vamos a decir, es cuando decide una persona ir a un tribunal para rechazar la validez de eso, o sea, o la validez o la afirmación de una persona. Vamos sobre razonamientos o argumentos que ellos quieren dar. Entonces ellos quieren hacer esa impugnación. Dios está equivocado, Dios está haciendo mal con esto. ¿Cómo es esto que elige alguno y después esto? Y no, esto no puede ser. El hombre quiere de alguna forma cambiar la situación y no es así. Y ahora se empiezan a meter con la justicia de Dios. Dice, bueno, de alguna forma quiere caer parado, como diciendo que Dios está equivocado. Entonces empiezas a hablar sobre esto, sobre la tercera objeción. Pablo entra en este diálogo imaginario, esta diatriba, y objeta esto, de que, bueno, si nosotros somos injustos, nosotros estamos mal, está bien, vamos a empezar que es así. Entonces, si nuestra injusticia pone de relieve la justicia, entonces de alguna forma dice nosotros vamos a ser más injustos. O sea, si el pecado y el engaño del hombre hacen resaltar o hay un relieve de la justicia de Dios, la fidelidad de Dios, la veracidad de Dios, y Dios castiga, vamos a decir, de alguna forma, y todo esto hace que la gloria de Dios brille un poco más. Entonces, ¿qué empiezan a objetar ellos? Empiezan a decir de que hagamos males para que vengan bienes de alguna forma. Si Dios se resalta eso o esa maldad, entonces ¿qué pasa? Pequemos para que la gracia abunde. De esa forma la gloria de Dios va a ser. Es como que ustedes tienen un cristiano y yo le empiezo a hacer al cristiano y lo empiezo a molestar y le empiezo a hacer cosas. ¿Para qué? ¿Qué pasa con un cristiano cuando se lo prueban, la paciencia? ¿Qué pasa? Y si es un verdadero cristiano, tiene que resaltar los atributos. Un cristiano va a ser paciente, va a orar por el otro. ¿Por qué? Porque eso, entonces el otro dice, le hago mal para que de una forma lo estoy haciendo ayudar a que sea un buen cristiano. Bueno, lo mismo esta persona dice, hagamos cosas para que resalte. Cuando viene el mal, ¿qué pasa? Entonces Dios se va a glorificar más con nuestras cosas malas. Porque si ustedes agarran una cosa negra y ponen algo blanco, se va a resaltar el negro del blanco. Bueno, nuestras maldades van a hacer resaltar la blancura de Dios. Es como un paño, ponga un diamante. Va a hacer resaltar esa, vas a decir. Entonces, hagamos males para que vengan bienes. Pero no es así. En Génesis 18:25, ustedes si ven,
Dice, en el contexto Abraham, cuando Dios estaba por destruir Sodoma y Gomorra, y estaba buscando Dios así si había alguno, y Abraham sale de alguna forma al encuentro, y en Génesis 18:25 dice así, lejos de ti hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea tratado el justo como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. Entonces, Dios no es injusto, Dios es justo, el hombre es injusto. Es necesario que haya un juez, amados. El hombre siempre de alguna forma quiere buscarle la vuelta, quiere sentarlo a Dios y quiere de alguna forma ser él soberano, porque el pecado se enseñoreó, se metió dentro de él y quiere buscar eso. Pero si Dios es un Dios bueno y a la misma es un Dios justo, y Dios debe castigar el pecado. Si es un Dios justo, entonces Dios dice que ha establecido un día donde va a juzgar a los vivos y a los muertos. En Hechos, si no me equivoco, creo que es Hechos 17:30, dice así: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora que todos los hombres de todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres de resucitar de entre los muertos. Entonces Dios ha establecido un día donde va a juzgar. Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios justo, pero también es bueno y amoroso. Y Dios dice, hoy es el tiempo de gracia. Incluso yo le pongo un abogado, defensor. Ustedes no tienen que pagar, ha sido pagado. Todo está ahí. La condición es que crean, que se arrepientan de sus pecados. Pero el hombre no quiere hacer eso. Lo que quiere hacer el hombre, quiere persistir en su maldad y quiere juzgarlo a Dios. Pero Dios no me eligió, Dios no me hizo esto, Dios falló esto. ¿Por qué? Porque no quiere abandonar su posición, no quiere dejar la posición cómoda, como dirían algunos ahí psicólogos, no quiere abandonar su nido. Entonces, pero Dios no es un Dios injusto, y eso es lo que sucede. Ellos de alguna forma estaban diciendo, bueno, como diciéndole a Pablo, bueno, hagamos un libertinaje, hagamos un antinomianismo, o sea, la ley ya está, podemos hacer lo que quiere y pecamos, pero no es así. Dios le va a castigar, no es que porque por más que peque va a resaltar la justicia de Dios, no es así. Pablo lo va a tocar más adelante, esto en Romanos 6. Dios no necesita el pecado para demostrar quién es. Aunque el pecado cuando entró en el huerto de Edén se hizo manifiesta la justicia de Dios, eso no significa que Dios necesita a la criatura, lo vamos a ver más adelante cuando termine ahora de hablar. En Job 22, versículo 22, aunque de las muchas necedades que hablaron esos supuestos amigos que eran de Job, uno dijo algo así. Job 22:2, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso. El hombre sabio tiene contentamiento el omnipotente de que tú seas justificado, o provecho de que tú hayas sido perfecto en tus caminos. La idea es esto, amado. Dios necesita de ti para ser glorificado. El hacedor necesita de la criatura, necesita de tus pecados suyos y viles para verse mejor. No, eso lo necesita un impío. Un impío busca cosas, se burla de los demás y se ríen para que ellos son pobres personas de bajo autoestima. ¿No vieron esa persona que se burla y se ríen con sus amigas y amigas de los demás? ¿Sabe por qué? Porque son infelices, necesitan disminuir a una persona para resaltar su yo pobre. Eso es una persona que de verdad no es. El hombre busca hacer eso con Dios. El hombre está infeliz, el hombre está vacío y quiere hacerlo con Dios.
En Deuteronomio 4, versículo 1 y 2 dice así: Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos, los juicios que yo te enseño para que los ejecutes a fin de que vivas y entres a tomar posesión de la tierra del Señor que Dios te dio a vuestros padres. No añadiréis nada a mi palabra para que yo os mando, ni quitaréis de ella para que os guardéis mi mandamiento, el Señor vuestro Dios, que sea que yo mando. Y en el versículo, que si me da tiempo de hablar, en el versículo 7, que ellos fallaron y no creyeron de esta promesa, porque él le había dado, Deuteronomio 7, versículo 6 al 11, dice así: Porque tú eres el pueblo santo para el Señor tu Dios que te ha escogido para ser pueblo tuyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió de vosotros por ser más numerosos en otro pueblo, porque era el más pequeño de todos los pueblos. La idea es esta que quiero transmitir. Dios no escogió a nadie porque vio, qué bueno, este es un buen guerrero, este es un buen predicador, este me va... No, porque era lo vil del mundo, dice, incluso lo escogió ellos. Por más porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es el Dios fiel, el que guarda su pacto, su misericordia hasta 1000 generaciones, con aquellos que le aman y guarda sus mandamientos. Pero al que le odia, le da el pago en su misma cara, retribuyéndolo, y no se tarda en castigar al que le odia, y en su misma cara le dará el pago. Guarda por tanto el mandamiento de los estatutos y los juicios de Dios que yo te mando hoy para ponerlos por obra. Dios no es un Dios injusto. Aquel que le aborrece y aborrece a su Hijo amado, Dios le va a pagar. Mía la venganza, dice el Señor. Hoy es un tiempo de gracia. La humanidad vive haciendo objeciones contra Dios, vive objetando, porque esto, porque aquello. No es eso. Hoy es un tiempo de gracia, hoy es tiempo de creer, hoy es tiempo de arrodillarse, hoy es tiempo de clamar, hoy es tiempo de hacer silicio, pedirle, por favor, golpear la puerta hasta el cansancio. Si no estás seguro que eres salvo, golpea y golpea. Porque va a venir un día donde el Señor te arrojará al infierno. Y ese día no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, no hay objeciones en ese momento. Hoy hay un tiempo y el Señor tiene la puerta abierta. Vamos con la última objeción.